Bienvenidos a Humanidades por un Humano, un espacio donde la filosofía, la historia y la sociología nos hacen comprender la vida cotidiana. Aquí te invitamos a saber, a pensar, sentir y reflexionar porque las humanidades, además de estar en los libros, también están en nosotros. Esto es Humanidades por un Humano y les dejo ahora con su creador, Francisco Alonso. Entre un gobierno que lo hace mal y un pueblo que lo consiente hay una cierta complicidad vergonzosa. Víctor Hugo, escritor francés. Todos, o casi todos, nos hemos preguntado alguna vez ¿por qué los políticos son como son? Es decir, ¿por qué en teoría tienen que representarnos y lo único que hacen es corromperse, ganar dinero a nuestra costa, etcétera, etcétera? ¿Por qué son así? ¿Qué les hace ser así? ¿El poder? ¿Su psicología? Creo que todos nos hemos preguntado esto alguna vez, ¿verdad, Duca? Bueno, pues sí, supongo. Si tú lo dices, como nosotros no tenemos políticos, no me lo he preguntado nunca, pero bueno, si tú lo dices, sí, claro que sí, Calborota. Pues eso. Referente a este tema, me leí el libro de Psicología de la Incompetencia Política, de Gonzalo Adán Micó. Este podcast es un resumen de este libro, muy interesante y con muchos ejemplos que por no extenderme no lo he puesto en este podcast. La verdad es que este libro merece la pena leerlo entero y se lo recomiendo fervorosamente a todos aquellos que quieran conocer cómo son los políticos en realidad. Así pues, empecemos por la primera parte. Duca, por favor. El enorme problema de la incompetencia política. Contexto e hipótesis general. Afortunadamente, la incompetencia política puede medirse por indicadores como el malestar del pueblo, el rechazo a algún político, el desprestigio o el número de votos conseguidos en las últimas elecciones, además de las imputaciones judiciales por corrupción o malversación de fondos. Una evidencia de la ineficacia política proviene de la mala percepción que tenemos los españoles sobre el sistema institucional. Según datos del CIS de marzo de 2024, el mal comportamiento de los políticos es el tercer problema que preocupa a los españoles, tras la crisis económica y el paro, solución que, por cierto, depende de los políticos. El cuarto problema es el gobierno y el sexto, la corrupción. Para que se hagan una idea, en marzo de 2024, antes de que se destapara el caso de la mujer del presidente Sánchez, el 46% de los encuestados no tenía ninguna confianza en Sánchez y el 23,5% poca confianza, es decir, 7 de cada 10 españoles no confiaban en su presidente. Pocas veces se oyen los calificativos de competente, brillante, hábil o eficaz para calificar a un político. Pocas veces dice el Calborota. Nunca. Y sin embargo, abundan sin recato algunos otros como ineficaz, inútil, inepto, parásito, vago, sinvergüenza, inmoral, aprovechado, estúpido, antipático, mentiroso, insolvente, cuando no corrupto o ladrón. Iñaki Echarri reprodujo hasta 100 adjetivos con que los españoles suelen calificar a los políticos usando la lengua castellana, como abrazafarolas, brasas, calamidad, chupóptero o soplagaitas. Bueno, has dicho los que me gustan a mí. Bebecharcos, metecillas y culiparlante. Esos también. Es más, los políticos también se insultan unos a otros con mucho cariño. Boris Johnson, el expresidente de Inglaterra o de Gran Bretaña, llamó pajero follacabras al presidente turco Erdogan. ¿El mismo Boris Johnson que organizaba juergas en plena pandemia? Ese mismo. O Boris Johnson también llamó elfo doméstico a Merkel. Bueno, a ver, eso es más un insulto a los elfos que a Merkel. Yo conozco algún que otro elfo y la verdad es que son buena gente, ¿eh? Pero para saber perfectamente lo que opinan ustedes de los políticos, yo diré una palabra y ustedes, o en este caso lo va a decir Duca, pero ustedes también deben decir el primer adjetivo que les venga a la cabeza. Empecemos. Mar. Azul. Sol. Caliente. Dinero. Verde. Políticos. Cienfanetier. Sánchez. Ya me ha colado la puta canción El duende de los cojones. Ha molado, ¿eh? Por cierto, cuando he dicho políticos, ¿qué demonios has dicho? Se podría decir que es como hijo puta en mi idioma. Sigamos. Hoy en día ya no hay reparo en reconocer que muchos de nuestros dirigentes sufren
o han sufrido trastornos psicológicos severos, tal y como defienden, por ejemplo, el neurólogo David Owen, bajo el llamado síndrome de Ibris, es decir, persona que sistemáticamente transgrede las normas generales admitidas por la comunidad, o el psiquiatra y sociólogo Andrei Lobachevsky, bajo el llamado modelo patocrático, en el que se estudia cómo los psicópatas influyen en el avance de la injusticia social, consiguiendo acceder al poder. La hipótesis principal de Adán es que, cito textualmente, existen personas con ciertos tipos de personalidad, a veces clínica, de fuerte componente neuropsicológico, que encuentran en la política un sistema de refuerzos y recompensas muy potente, relacionados con el uso del poder y los privilegios que ello comporta. Relaciones, contactos, afiliación, dinero, fama, influencia, red de favores, puertas giratorias, placeres materiales, que les hacen quedar atrapados como si de una droga se tratara. Es decir, humanos con muchas carencias como afecto, cariño paternal, amistad, seguridad en sí mismos, moral, educación, etc., que de no ser políticos habrían sido yonkis, atracadores o periodistas de la prensa rosa. Vamos, que si no hubiesen sido políticos, hubiesen sido delincuentes. ¿Qué diferencia hay? Bien visto, Duca, bien visto. Pasemos a la segunda parte. La incompetencia cotidiana en la España actual. 18 formas de llevarla a cabo. Alexis de Tocqueville sostenía en 1835 que, en los gobiernos aristocráticos, los hombres que acceden a los asuntos públicos son ricos y solo anhelan el poder, mientras que en las democracias los hombres de Estado son pobres y tienen que hacer su fortuna. ¡Qué gran verdad! No hay nada peor que un pobre con dinero y poder. Un ejemplo clarísimo es el Coletas. Adán dice, abro comillas, el origen de la inoperancia en muchos políticos actuales hay que buscarlo en el propio sistema de partidos, y si nos retrotraemos en el tiempo, en la autoselección de los mismos a través del amaño de elecciones. Un ejemplo de ello son las 59 elecciones que hubo en España entre 1810 y 1931 y que, salvo una, todas fueron ganadas por el partido que las convocó. Vaya, qué casualidad. El método más usado para amañar elecciones, sobre todo en contextos rurales o de muy baja educación, era el siguiente. Se guardaban previamente papeletas de votación, por ejemplo, en pucheros, y se intercambiaban a placer con las papeletas de las urnas tras las votaciones, para obtener el recuento deseado. De ahí viene lo de pucherazo. Votos de personas fallecidas, pagos por votar a según quién, o urnas colocadas en sitios de muy difícil acceso fueron y son otros métodos usados por nuestros honrados políticos. Eso sí, no pasa nada cuando las trampas las hacemos nosotros, pero pobre del que nos haga trampas. Eso sí, es inmoral. Un doble rasero que se resume en la frase haz lo que yo diga, pero no lo que yo haga. Pero empecemos por el principio, la elección de nuestros políticos. Aunque hay votaciones internas en los partidos políticos para escoger a sus representantes, estas tampoco están exentas de ser totalmente democráticas. El PSOE se lleva la palma en este asunto. Las primeras primarias del PSOE en 1998 entre Borrell y Almunia se saldaron con la victoria inesperada de Borrell y los problemas de una bicefalía con el candidato a la presidencia, que seguía siendo Almunia, y que dieron lugar a la dimisión del primero a través de juego sucio desde dentro del partido. Otros casos fueron los de Nicolás Redondo Terreros, hoy expulsado del partido por ser crítico con Sánchez, y Rosa Díez en el País Vasco. El de Fernando Morán contra Joaquín Leguina por la candidatura del Ayuntamiento de Madrid, el del exministro Asunción, que denunció por fraude a sus propios compañeros organizadores de las primarias, ocurriendo lo mismo unos meses después en La Rioja, o Eliana Camps contra Celestino Corbacho, al que denunció por fraude electoral en las primarias a las elecciones europeas de 2014. Curioso que aquellos que se autoproclaman los representantes de la auténtica democracia sean más franquistas que Franco. Pues sí, en estos días hemos vivido que aquellos que se autoproclaman feministas son acosadores de mujeres, o aquellos que se autoproclaman pobres de por vida se compran un chalet a las afueras de Madrid en un barrio lujoso. En el congreso llamado Vistalegre II, la pugna entre Errejón e Iglesias, el feminista y el pobre, ambos de Podemos,
ultrademócrata, recordemos, o comunistas, se saldó con varias denuncias sobre el recuento de votos. Vistalegre 3 fue también llevada a los tribunales por considerar que la candidatura de Pablo Iglesias incumplía el reglamento interno del partido sobre la limitación de cargos. Ciudadanos también se vio envuelto en escándalos electorales internos y Vox eliminó las primarias de los estatutos del partido. La falta de normas y la amoralidad de los dirigentes políticos son la causa de todos los problemas internos de los partidos políticos. Bueno, eso y el enorme premio que se lleva el ganador del puesto gubernamental. El catedrático de Derecho Constitucional, Francesc de Carreras, dice: una vez elegido, el vencedor hace y deshace sin tener que dar cuenta a nadie, porque lo primero que lleva a cabo es designar una ejecutiva de adictos que le deben a él sus cargos, relevar a quienes no son de toda confianza y gobernar el partido sin control interno alguno. Si a todo ello acumula estar en el gobierno, con los instrumentos que éste le proporciona y los cargos que puede repartir para ganar adeptos, su poder aún es mayor. Y seguimos con las campañas electorales, que inauguró el primer ministro británico Gladstone en 1876, según la Wikipedia. Y como en las campañas militares o en el amor, en política también todo vale. En estas campañas se da la paradoja de la prohibición de publicar encuestas de intención de voto los últimos días para no influir en los electores, pero sí se puede mentir al prometer cosas que jamás van a cumplir. Posiblemente sea en campaña electoral cuando los políticos mienten más. Mienten para conseguir votos o impedir que sus contrincantes consigan votos. Un ejemplo a favor de la captación de votos es prometer subir salarios o bajar impuestos. ¿Y tontos de vosotros os lo creéis? Bueno, a eso se le llama esperanza. Un ejemplo contrario es decir que votando a la extrema derecha el rol de la mujer volverá a tiempos de la Inquisición. Esto no hay hombre o mujer con dos dedos de frente que se lo crea. Y te diré las razones. 1. Las mujeres también votan, incluso la extrema derecha. 2. La economía se iría a pique, ya que la venta y publicidad de la mayoría de los productos están enfocados al sexo femenino, que es quien normalmente consume más. 3. La sociedad se rebelaría contra quien llevase a cabo dichas medidas. Y 4. Los políticos serán lo que serán, pero de tontos no tienen un pelo, y saben que prometer y llevar a cabo la propuesta sería acabar su propia tumba, y si algo no quieren es dejar de vivir del cuento. Muy bien, Duca, te veo muy puesto en el tema. En el amor y en la guerra todo vale, sobre todo mentir y atemorizar. Nos dice Adán: un buen ejemplo de ello es el resumen que hizo el diario The Huffington Post con ocasión de las elecciones de diciembre de 2015, titulado Las 81 veces que PP y PSOE incumplieron su programa estando en el poder, y ello lleva a la reflexión, común a otros apartados de este ensayo, sobre el hecho de que la incompetencia política que conlleva la mentira muchas veces es consentida por los propios ciudadanos como inevitable, incluso calificada de inteligente por los votantes y simpatizantes del propio político mentiroso. Es decir, ellos mienten y nosotros somos tan tontos que les creemos e incluso les reímos las gracias. En España, en el corto periodo de 2016 a 2017, el Consejo General del Poder Judicial señaló que había 1.378 casos de corrupción con más de 500 políticos imputados. Actualmente, el PSOE se enfrenta a escándalos corruptos que señalan a consejeros, asesores, políticos, ministros e incluso a la mujer del presidente Sánchez. El movimiento 15M surgió como protesta por la indignación del pueblo ante los cientos de casos de corrupción política, pero pronto pudimos ver cómo sus cabecillas aprovechaban el tirón para meterse en política y así poder enriquecerse tanto o más que aquellos a los que criticaban. El poder corrompe, y aún así los seguimos votando. ¿Por qué? Lo primero es mencionar el efecto halo. Mencionado por el psicólogo Edward Thorndike, encontró que los jefes militares que observaban en sus soldados un buen físico tendían a creer que también eran inteligentes, líderes o con personalidad marcada y atrayente. Pero no solo el físico es importante para captar nuestro voto. Ya te digo, si no Zapatero y Rajoy no habrían sido presidentes ni en sueños. Otro argumento mencionado antes es la inducción de miedo en los votantes, como hizo ya Felipe González en 1996
Actualmente el PSOE nos recuerda por activa y por pasiva que votar a PP y Vox es querer que vuelva a España la dictadura franquista. Claro, algo que vagos y maleantes no desearían jamás. Más concretamente, el miedo a retroceder en derechos sociales suele agitarse desde la izquierda y el miedo a perder logros económicos, seguridad o la unidad de la nación se agita desde la derecha. Inducir miedo en la población no es ético y es jugar sucio. Incluso el derecho romano fijó en el 79 a.C. la actio quod metus causa, que permitía anular contratos o actos llevados bajo la influencia del miedo. También el derecho penal español exime de responsabilidad a aquel que obre impulsado por miedo insuperable, real o imaginario. Según la teoría de los psicólogos Amos Tversky y Daniel Kahneman, en 1977, se prefiere no perder lo que se tiene a ganar lo que no se tiene. Más recientemente, la teoría de la inteligencia afectiva de los investigadores Marcus Naumann y McCuen defiende que tomamos decisiones basándonos en un doble sistema cognitivo, el de disposición, que es la actuación automática en situaciones que nos resultan familiares, y el de vigilancia, que es la actuación que depende del sistema límbico y que se activa cuando nos encontramos en una situación amenazante a la que no estamos habituados. Claro, por eso no tendréis políticos honrados nunca, porque es una situación amenazante a la que no estáis habituados. Correcto, Duca, muy bien. El miedo corresponde a este último estado, cuyo papel principal lo protagoniza los medios de comunicación afines a los distintos partidos políticos, y el miedo se acentúa en sociedades crédulas e incultas. Como la vuestra. Los griegos llamaron a esto ad hominem, que consiste en dar por sentada la falsedad de una afirmación tomando como argumento quién es el emisor de esta, desacreditándolo previamente. Esta es actualmente la estrategia de Pedro Sánchez para defender los actos presuntamente corruptos de su mujer, tachando de mentirosos, fango, a los medios de comunicación que investigan el caso. Como pueden ver, está todo inventado. Otra estratagema electoral es la manipulación de encuestas. En una investigación estadounidense se comprobó que votar por el candidato perdedor aumentaba los niveles de cortisol, la hormona del estrés, en relación a los votantes que elegían al candidato presumiblemente ganador. El conocido efecto Van Wagon o voto de arrastre se basa precisamente en inculcar emociones positivas como el entusiasmo, la ilusión y la esperanza desde el convencimiento de que aumenta la satisfacción al votar a un ganador, disminuyendo a la vez el estrés de votar al perdedor. Pero esto tampoco es nuevo. En la retórica clásica se llamaba argumentum ex populo a la falacia de hacer creer que una opinión es mayoritaria para conseguir adeptos a la misma. Por contra está el concepto de influencia minoritaria o underdog, que invita a votar al perdedor por lástima. Vale, ahora entiendo lo de Zapatero y Rajoy. Pobres desgraciados, dan más pena que un perro abandonado. Pero este concepto es minoritario. Y hay un último tipo de votante más racional que vota partidos menores por el hecho de castigar a los partidos mayoritarios. Y este hecho lo intentan evitar los candidatos de partidos mayoritarios, animando a los votantes a hacer uso del voto útil, como lo llaman ellos. Voto inútil, como lo llamaría yo. Otra forma de manipulación y también de incompetencia son los discursos políticos que no dicen nada, cuyo maestro fue Hugo Chávez, que podía hablar horas y horas para no dejar nada claro al oyente. Todo un arte. Y te olvidas de su maestro, Fidel Castro. Hostia, es verdad. El comunista que acudía a las entrevistas con Bambas Night. Vaya tela ese también. Y se quejaba del bloqueo de Estados Unidos. El bloqueo será para el pueblo, pero para él, el bien que ir vestida de Nike. Bueno, acabar con el paro puede estar bien, pero si no dicen cómo pretenden hacerlo, no sirve de nada. A esto se le llama demagogia. Demos, pueblo, hago, dirigir. El ministro de propaganda nazi Joseph Goebbels decía sobre el que denominó principio de la vulgarización. Decía: toda propaganda debe ser popular, adaptando su nivel al menos inteligente de los individuos a los que va dirigida. Cuanto más grande sea la masa a convencer, más pequeño ha de ser el esfuerzo mental a realizar.
La capacidad receptiva de las masas es limitada y su comprensión escasa. Además, tienen gran facilidad para olvidar. Esa es la imagen que tienen vuestros políticos de vosotros. Ay, y lo seguís votando. Claro, porque si no, les llevaríamos la contraria, y a los políticos no se les puede llevar la contraria. Goebbels también fue quien dijo que decir una mentira 1000 veces la convierte en verdad. O, si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que las distraigan. Kayla N. Jordan dice: los líderes políticos tienen que dirigirse a un grupo mayor de votantes cada vez, y esto no lleva a una mejora de la calidad de su comunicación, sino a una mayor simplicidad y emocionalidad. Y esto no tiene nada que ver con sus habilidades comunicativas, sino con su necesidad de conseguir votos. Inés Olza, profesora de Lingüística Cognitiva de la Universidad de Navarra, concluyó en un estudio que el lenguaje de Rajoy era tan simple que lo podía entender un niño de 12 años y el de Pedro Sánchez uno de 13. Existe en psicología cognitiva un conocido efecto denominado Dunning-Kruger, en honor a sus dos descubridores que en 1999 demostraron la paradoja de que la ignorancia proporciona en los sujetos más confianza que el conocimiento. El tonto es tan tonto que se presenta como sabio porque no quiere reconocer que es tonto. En cambio, el listo siempre reconocerá su desconocimiento porque sabe que la verdad absoluta y el conocimiento absoluto no existe. Y el sabio, al reconocer que no sabe nada, queda como tonto para los tontos que se creen que lo saben todo. La pobreza del lenguaje, la ausencia de argumentos o la manipulación de emociones por parte de los políticos no son más que formas de engañar al elector aprovechándose de su falta de conocimientos y sentido crítico. Un presidente de un país es seguramente el más tonto del pueblo al que un amigo poderoso le debe un favor, o sabe un secreto oscuro de alguien que puede darle poder. Todo político tiene un muerto en el armario. De lo contrario serían personas honradas, y éstas no se hacen políticos. En diciembre de 2015, Miriam Muro, en Libertad Digital, enumeraba los calificativos que Pablo Iglesias, líder de Podemos, había enviado a sus adversarios políticos. A Manuel Carmona, tonto y subnormal. A Mariano Rajoy, golfo e inútil. A Esperanza Aguirre, ladrona y gentuza. Y a Artur Mas, tonto. ¿Creen que una persona inteligente hablaría así o criticaría a sus oponentes tan vulgarmente? ¿Ves? Esto demuestra que los políticos están más cerca del Sálvame Deluxe que de redes. Ya te digo, el error de querer mostrarse como otro ciudadano más, como alguien normal, les lleva a ser tan tontos como consideran a sus votantes. En un país de tontos, ellos no podían ser menos. Yo pertenezco al pueblo, y como el pueblo es gilipollas, yo más. No iban a quedar por debajo de sus iguales. Esto es lo que opinaba Pablo Fernández Berrocal, catedrático de Psicología y director del Laboratorio de las Emociones de la Universidad de Málaga, sobre la inteligencia emocional de los candidatos a las elecciones generales de diciembre de 2015. El político medio español es un analfabeto emocional que refleja narcisismo e ignorancia. Le falta percibir las emociones del ciudadano y empatizar con él. Está tan alejado de la realidad que el sufrimiento le es ajeno, como un entrenador que no conecta con su equipo. Este afán por ser un ciudadano más nos han dejado escenas tan ridículas como verlos bailar, oírlos hablar inglés o vestir a la moda, entre comillas. Pero si de incompetentes es aparentar lo que no se es, mayor inutilidad es que los errores jamás se reconozcan. Nuestros políticos y la mayoría de seres humanos cuyo coeficiente intelectual roza el 60, nuestros políticos ven como un síntoma de debilidad reconocer que se han equivocado, haciendo la bola más grande, obcecándose en el iluso acierto. Los asesores políticos Euprepio Pádula, Luis Arroyo y Gutiérrez Rubí expresan como causas del error de no reconocer que se han equivocado al menos 5. Reconocer un error muestra debilidad, y eso no es compatible con el concepto de liderazgo. Se da a los rivales argumentos para los ataques. Miedo al titular y al consiguiente enfado dentro del partido. La credibilidad es tan baja que reconocer un error tampoco es creíble. Y en quinto lugar, porque si asumes un error,
hay que asumir responsabilidades y quedas tocado dentro del partido. Y por si esto fuera poco, no solo no asumen sus errores, sino que los convierten en logros. Por ejemplo, ¿se han dado cuenta que en las elecciones todos los partidos ganan? Por no hablar de las dimisiones o de la falta de dimisiones. En España no dimite ni el que mató a Manolete. Existen dos enfoques plausibles a esta obsesión patológica de negar el error. El primero es el llamado síndrome de Ibris, por lo cual muchos líderes, de tanto ostentar poder, se despegan de la realidad, comportándose con arrogancia, como si fueran invulnerables, despreciando riesgos o fracasos. Vamos, que Dios debe besarles los pies. El segundo son los llamados sesgos cognitivos o mecanismos de defensa, que nos hacen percibir la realidad y tomar decisiones de forma inconsciente, y que actúan muy especialmente en políticos con estatus, influencia y poder sin tener preparación para ello. Por ejemplo, lo que se ha dado en llamar en psicoanálisis el mecanismo de defensa de negación, es decir, no reconocer eventos negativos, negando la acción previa, incluso cualquier razonamiento en contra. O el sesgo de atribución defensiva, que es atribuir las causas de un percance a otros o a causas externas, de tal manera que se minimicen las probabilidades de ser el causante o aumentando las de ser víctima. Como por ejemplo negar la corrupción y echar la culpa de ser un corrupto al que lo ha investigado. Claro, yo no sería corrupto si no me hubiesen pillado, pero los que me han pillado mienten. Aunque haya fotos mías cargando sacos de dinero al entrar en la empresa de mi cuñado. Bueno, de mi cuñado no, pues ese cabrón no tiene empresa ni tiene nada. Como no sea la empresa de estar sentado en el sofá todo el día, qué asco le tengo, por Dios. Junto a rasgos de carácter seguramente altos, de psicoticismo, obsesionados con el poder y el cargo, y a la vez escasa empatía y sentido de culpa, suelen coexistir unas formas de pensamiento rápido, intuitivo y convergente, aparentemente eficiente, pero que en el fondo denota una falta de reflexibilidad y de inteligencia emocional. Uno de los sesgos más comunes es el denominado sesgo de probabilidad o heurística de disponibilidad, que consiste en sacar grandes conclusiones o tomar grandes decisiones en base no a un gran número de fuentes de información, sino al suceso más sobresaliente, más cercano, más evidente o emocionalmente más intenso. Existe también el concepto de prejuicio de retrospectiva, que nos muestra cómo los políticos modifican relatos pasados en función de acontecimientos presentes para que tengan una relación lógica. Por ejemplo, una caída del paro es una buena noticia y por tanto su éxito se lo atribuyen a ellos por el trabajo bien hecho, entre comillas, algo que todos sabemos que es mentira porque no influye en el mercado laboral. En cambio, si el paro sube, la culpa es de la oposición, de las empresas, del capitalismo o de los delfines que nadan cerca de la costa. Este hecho puede llevar a lo que se llama sesgo del falso recuerdo colectivo si se repite muchas veces. En este caso de subida del paro, lo asimilamos a la derecha neoliberal, ya que el otro bando nos ha insistido por activa y por pasiva que la derecha va de la mano con la patronal, bajando sueldos, eliminando derechos laborales, etc., cuando la verdad es que históricamente el paro ha bajado con la derecha en el poder. Dicho en otras palabras, cuando un político inepto piensa sobre sí mismo, atribuye su éxito a una cualidad personal interna, es decir, su inteligencia, su bondad, su fuerza, su carácter, y sus fracasos a circunstancias externas, mala suerte, desventaja, complots, campañas de descalificación, manías. Pero cuando piensa en otros, atribuye sus aciertos a circunstancias externas, tuvo suerte, tuvo ventaja, los medios están a su favor, y los fallos del otro a debilidades internas, como es malo, es inútil, es corrupto, etc. Esta sociopatía relacionada con lo que se llama locus externo, es decir, negar la responsabilidad propia en fracasos, provoca que los errores se repitan una y otra vez, y la bola de mierda aplaste el planeta. Esto suele suceder a drogadictos, ludópatas, alcohólicos, etc., los cuales culpan de su adicción al estrés, a los problemas personales o a los delfines para seguir drogándose, bebiendo o jugando. Como dicen, el primer paso para curarse es reconocer la sociopatía, algo que un político no hará jamás.
Pero el sesgo más importante en los políticos es el de confirmación. Esto es la tendencia a creerse, favorecer, buscar, interpretar y recordar la información que confirma las propias creencias o hipótesis, eliminando cualquier otra que la rechace. Un ejemplo de ello es la bochornosa actuación del actual presidente de España al comunicar por carta su deseo de seguir como presidente tras 5 días de reflexión y después seguir en el cargo justificando su decisión diciendo que los españoles así lo han querido, tras una manifestación en su apoyo a la que acudieron entre 7.000 y 10.000 españoles, aproximadamente el 0,01% de la población. Si esto es el apoyo de todos los españoles, que baje Dios y lo vea. Las razones para interpretar que un 0,01% de los españoles representan la opinión de 46 millones, ahora 47, estriba en la pereza mental, ya que supone mucho trabajo, tiempo y honradez movilizar a las masas en favor de un presidente que gobierna gracias al apoyo de 5 partidos más. Pero esto no se da solo en políticos. Usted y yo también lo hacemos al leer la prensa o ver el telenoticias en televisión. Si usted es del PSOE, pondrá las noticias de la 1 para que éstas le confirmen su opinión, evitando ver las de Antena 3, ya que eso le supondría un esfuerzo extra en cotejar las informaciones que se dan en una y otra leyendo o viendo opiniones de expertos independientes. Es decir, es más fácil creer lo que queremos creer que buscar argumentos que nos demuestren nuestra equivocación y el trauma de reconocer que no sabemos lo que creíamos saber. Existen otros sesgos, como el sesgo de empatía, cuando se cree que lo que es bueno para uno es bueno para todos, como llenar la ciudad de carriles bici, o el sesgo del mundo justo, cuando se piensa que existe una especie de justicia natural y que lo malo que ocurre, sobre todo cuando es violento o mayoritario, es merecido. O el sesgo de ilusión de serie, cuando creemos que si un hombre mata a otro es porque tenía sus razones. O el sesgo de etiquetado, cuando por pereza o desconocimiento asumimos que todos los gitanos son vagos o todos los políticos mentirosos e incultos. Bueno, esto tampoco es un sesgo, esto es verdad. Es verdad, en eso tienes razón. En 2018, un 11% de los diputados no tenían estudios universitarios y un 38% nunca había trabajado en el sector privado. A esto se le añade tesis universitarias cutres o copiadas, títulos de máster comprados o currículums falseados. Pero, aunque se les pilla, nadie dimite y nosotros, para nuestra vergüenza, les seguimos votando. Está claro que a nadie le gusta que lo tachen de idiota, pero simular ser lo que no se es de idiotas. Y en España esto es un deporte nacional. Incluso el exministro Gabilondo dijo: en general tenemos que combatir la arrogancia, que es una forma de ignorancia. La arrogancia ciega la decisión. No doy lecciones, pero en la sociedad del espectáculo tenemos que tener cuidado de creer que somos seres superiores a los demás. Manda huevos, como diría aquel. Incluso una de las primeras discípulas de Freud, Karen Horney, apuntó como trastornos la arrogancia y la vanidad. Psiquiatras como Davidson tachan la soberbia, arrogancia y pérdida de realidad como un efecto enfermizo de ostentar poder. Seguimos con más sesgos. Fueron los psicólogos Dale Miller y Michael Ross los que en 1975 sugirieron una explicación llamada sesgo del punto ciego, por el cual muchas personas se creen excepcionales a pesar de multitud de pruebas en contra, o la falacia de razón, por la cual una vez se ha creado esta excepcionalidad, intentan continuamente demostrársela a sí mismos o a los demás con argumentos falaces pero muy elaborados. Se sabe, gracias al psicólogo Walter Mischel, que primar la recompensa material, es decir, dinero, poder, inmediata sobre la recompensa futura, no material como prestigio o satisfacción por el deber cumplido, es propia de personas inestables en términos psicológicos y con escasa capacidad de autocontrol. El autor nos da nombres de personas con una tendencia impulsiva casi enfermiza a la gratificación instantánea
y que estando en política difícilmente pueden autocontrolarse ante la enorme oferta de privilegios que proporciona el poder. Esto se achaca a trastornos psicopatológicos de control de impulsos, algo común en niños y adolescentes cuya corteza prefrontal, asociada con el razonamiento y el pensamiento racional, está poco desarrollada. No hace falta mucha literatura para argumentar que el engaño, el disimulo, el cinismo, la seducción, la hipocresía, la ocultación, la manipulación o cualquier otra forma de mentira es consustancial al ser humano. Si es común mentir en una persona normal, entre comillas, imaginen la mentira en una persona cuyo trabajo es influenciar en la población para conseguir su voto y mantenerse así en el poder. John Maynard Smith, genetista y evolucionista, denominó estrategia evolutivamente estable al hecho de hacer todo lo posible para favorecer la continuidad de la especie y de sus genes. Mentir para sobrevivir. A pesar de estar condenada a la mentira por las ciencias sociales, jurídicamente mentir no es ilegal, y a esto se acogen nuestros políticos poco éticos. Si se pudiera denunciar las falsas promesas, otro gallo nos cantaría. La realidad es que el engaño basado en la exageración, en la verdad a medias, el populismo o las promesas incumplidas, hoy en día se resigna, se tolera, se admite, se perdona y se olvida rápido bajo el principio de que a veces no hay más remedio que mentir. Los políticos lo saben y los más ineptos se aprovechan de ello mediante cualquiera de las técnicas persuasivas tradicionales o directamente con la mentira más escandalosa o estrafalaria, sabiendo que el tiempo o una rectificación justificada salvará la situación. Como ha puesto de moda el presidente Sánchez, los políticos no mienten, simplemente cambian de opinión. Veo que le tienen mucho cariño a nuestro presidente. Bueno, cariño le tengo en general a todos los políticos. A nuestro presidente un poquito más. Le tengo el mismo cariño que a mi cuñado. Vayamos ahora a la tercera parte. Las 5 explicaciones psicológicas a la incompetencia. De la falta de ética a las neurociencias. Hay cierto acuerdo en definir la moral como el conjunto de conductas, normas y costumbres que regulan bajo los conceptos del bien y el mal la conducta individual y social del hombre, con relación a una mayoría, mientras que la ética política sería su adaptación al uso del poder, tanto de forma individual como colectiva, nos dice Adán. Los valores morales no deberían ser distintos dentro y fuera de la política. De hecho, a los políticos se les presupone personas inteligentes, educadas, competentes, amables, empáticas, altruistas, respetuosas, etc. Nada más lejos de la realidad. Nuestros representantes solo se representan a ellos mismos, renunciando de forma voluntaria y consciente a la ética del bien común, para enriquecerse y mantenerse en el poder a costa de la moralidad humana. Saben perfectamente distinguir entre el bien y el mal, pero les da exactamente igual mientras sean ellos los beneficiados de sus actos, y únicamente se acuerdan del populacho cuando se acercan las elecciones. Plutarco dejó escrito: el hombre es la más cruel de todas las fieras, cuando a las pasiones se une el poder, es decir, cuando no razona. Cicerón dijo: no hay vicio más repugnante que la avaricia, sobre todo en la gente principal y en los que gobiernan la república. Desempeñar un cargo público para enriquecerse no es solamente vergonzoso, sino también impío contra la patria. El problema hoy día es que Trump es más conocido que Cicerón, Platón, Sócrates o Plutarco. El problema es la falta de educación, el extremo consentimiento y la imagen del todo vale para conseguir tus objetivos. El Papa Gregorio Magno dio a conocer al mundo los 7 pecados capitales: lujuria, ira, soberbia, envidia, avaricia, pereza y gula. Para el Código Bushido, norma moral para los samuráis del siglo XII, los principios sagrados eran igualmente 7: justicia y honradez, heroísmo, benevolencia, cortesía, honorabilidad, sinceridad y lealtad, y su transgresión debía ser purgada con el suicidio, lo que conocemos comúnmente como hacerse el harakiri. Hoy día el pecado capital es ser vulgar, es decir, trabajar 8 horas fuera de casa, vivir en un piso de 70 metros cuadrados, cocinar, limpiar, etc.
y el principio sagrado es el egoísmo. Maquiavelo escribió: si una persona desea fundar un Estado y crear sus leyes, debe comenzar por asumir que todos los hombres son perversos y que están preparados para mostrar su naturaleza siempre y cuando encuentren la ocasión para ello. Es decir, Maquiavelo defendió el mal en el político para imponer sus ideas. Solemos criticar el mal con el hecho de ser libres de hacer o no hacer lo que hacemos, es decir, el libre albedrío. San Agustín dijo: el impulso de la libre voluntad hacia el mal no se origina en Dios, sino en el libre albedrío. Pero algunos psicólogos ponen esto en duda basándose en la genética o en traumas infantiles provocados por padres autoritarios, alcohólicos o madres sobreprotectoras. En su obra Las pasiones del alma, Descartes escribe sobre la conducta humana que uno se siente débil o poco resuelto y que, como si uno no tuviera el entero uso de su libre albedrío, no puede impedirse hacer cosas de las que sabe que se arrepentirá después, y además que uno cree no poder subsistir por sí mismo. La sociobiología defiende que la conducta humana está determinada genéticamente y tiene como última razón de ser la propia supervivencia de la especie. Y posiblemente haya personas trastornadas desde su nacimiento que no puedan decidir qué deben hacer moralmente. Mantenemos que muchos políticos tienen comportamientos vergonzosos porque su neurobiología les inclina a ello, pero que la sociedad está obligada a detectarlo cuanto antes, y para ello es necesario tener cultura, ser objetivo, pensar con la cabeza y respetar a todo aquel que no opine como nosotros. Ese es el problema, que hagan lo que hagan los políticos, siempre hay gilipollas que les votan, ya sea por mantener sus privilegios, por el que dirán, porque es el menos malo o porque lleva toda la vida votando al mismo partido y no va a cambiar ahora. Hagan lo que hagan, siempre tienen aduladores. Hay quien opina que los políticos roban, mienten, abusan del poder porque pueden, es cierto, pero lo siguen haciendo porque nosotros lo permitimos, porque les seguimos votando. Un niño malcriado seguirá comportándose mal mientras no se le regañe. Los políticos son niños malcriados que no han sido castigados jamás, y si no cambiamos, lo seguirán siendo. Y también es cierto que la costumbre es ley. En un país corrupto como España, la corrupción tiene diferente significado del que podría tener en países como Dinamarca o Suiza. El diario Financial Times publicó un artículo firmado por Míriam González Durantez, abogada internacional y mujer de Nick Clegg, viceprimer ministro británico entre mayo de 2010 y mayo de 2015, en el que decía: si hubiera hecho lo de Begoña Gómez, me habrían quemado en Trafalgar Square. Pues en España hay quien defiende a la mujer del presidente Sánchez. Como se puede ver, un caso tan grave como conseguir ayudas públicas a empresas privadas, siendo la mujer del presidente, en este país no se le da importancia. Supongo que en Siria o Somalia, los dos países más corruptos del mundo, se reirían del asunto, pero nuestros vecinos europeos no se lo pueden creer. Imagino que si la corrupta fuese la mujer de Netanyahu, Pedro Sánchez encabezaría la procesión que la llevará delante del verdugo. Lo de otros es corrupción, lo mío son cartas de recomendación. Increíble que los españoles perdonemos semejante desfachatez. Y luego nos llevamos las manos a la cabeza cuando la ultraderecha sube en intención de voto. Lo que me extraña es que no hayamos tenido ya un golpe de Estado. Pero claro, ¿cómo vamos a censurar la corrupción española si nosotros seríamos los más corruptos si estuviésemos en su lugar? Y no se mientan a sí mismos, lo harían. Puto dinero. Solo en el ayuntamiento de Manilva, Málaga, durante los mandatos de Izquierda Unida hasta 2022, la Guardia Civil documentó 602 casos de enchufismo. ¿Se atreven a decir que ustedes no lo harían? Pues cada sociedad tiene lo que se merece, y la española se merece corrupción, enchufismo e incultura, porque el pueblo es corrupto, vago e inculto, y pónganse como se pongan. Esto es así. Los políticos no son inmunes a enfermedades y por supuesto tampoco lo son a trastornos psicológicos. Algunos estudiosos han tachado a gobernantes como Abraham Lincoln o Winston Churchill de sufrir un trastorno bipolar, alternando estados de euforia con severas depresiones. Pero si hay un trastorno de personalidad exclusivo en los políticos, es el psicopático.
La psicopatía es un síndrome desviado del comportamiento social multidimensional asociado a la conducta antisocial. En lenguaje coloquial podríamos decir que se trata de una forma de locura, pero sin síntomas físicos. A principios del siglo XX, Kraepelin sugirió 6 tipos de psicopatía: excitables, inestables, excéntricos, mentirosos, estafadores y pendencieros. Henderson, en 1939, amplió el concepto de psicópata a los agresivos violentos, de tendencias suicidas, hipocondríacos, de tendencia al abuso de sustancias, mentirosos patológicos y esquizoides. A mitad de siglo, el psiquiatra alemán Schneider popularizó el diagnóstico como mero trastorno de personalidad, con varias tipologías como los hipertímicos, depresivos, inseguros, fanáticos, necesitados de estimación, lábiles de ánimo, explosivos, desalmados, abúlicos y asténicos. Pero la clasificación del psiquiatra estadounidense Millon, la más reciente, cataloga a los psicópatas como personas carentes de principios, tomadores de riesgos, codiciosos, débiles, explosivos, ásperos, malévolos y tiránicos. Lo cierto es que estos síntomas se pueden solapar con trastornos como el antisocial, el sociópata o el disocial. El psicólogo Robert Hare dice de estos trastornos: la política es un medio fantástico para que se desarrollen, el mejor ambiente, el ideal. Igual que los negocios, que cambian con mucha rapidez, ahí los psicópatas se desenvuelven como pez en el agua. Docenas de políticos de alto nivel deberían claramente estar en la cárcel. Es prácticamente imposible para la sociedad defenderse de eso, porque son ellos los que, además, hacen las reglas, dictan los principios y gastan millones para explicar al mundo que lo que hacen es fantástico. Para el psiquiatra Hugo Marietan, una característica básica del político psicópata es la mentira, además de aferrarse al poder y la manipulación. Las investigaciones del psicólogo español Iñaki Piñuel apuntan a que entre el 8 y el 13% de la población mundial es psicópata. Y estos sujetos corresponden a 3 perfiles: trepas, narcisistas y maquiavélicos. Manipulan, fascinan, mienten y se perpetúan en el poder gracias a su carisma. Está demostrado que estas personas, cuanto más suben en la escala social, más paranoicos se vuelven. La psicopatía puede ser dada por los genes, en una alteración en el gen AVRP1, asociado a la secreción de la hormona responsable de generar placer tras la creación de vínculos sociales y afectivos, o por haber tenido una infancia con muertes trágicas de seres queridos, violencia o abusos, pero habitualmente se atribuye a una malformación del lóbulo frontal o daño en el lóbulo frontal inferior del cerebro, donde se inhiben los impulsos agresivos creados en las amígdalas. Los psicópatas tienen menos actividad en zonas del lóbulo frontal, asociado a la moral, la empatía y el autocontrol, además de padecer una disfunción en la glándula que regula el miedo, la rabia, el historial emocional y el deseo sexual. Bill Clinton, Donald Trump... Bueno, sí, tiene su qué. Por todo ello, el psicópata sabe que está haciendo mal, pero la falta de emociones, como la empatía o el dolor anímico, provoca que lo sigan haciendo, ya que no sienten. Por ello, los vínculos sociales con allegados o súbditos son fríos o inexistentes. Faltos de culpa, solidaridad, compasión o empatía, lo que explica las conductas contrarias, por mucho que se empeñen en mostrar lo contrario. Poseen también frecuencias cardíacas bajas, lo que provoca que busquen cometer actos delictivos o anormales para aumentar su ritmo cardíaco y aumentar así su adrenalina. Así, la política es la profesión ideal para el psicópata, después de asesino en serie, claro está, ya que en ella pueden mostrarse como son realmente. Si lo piensan bien, ¿qué se le pide a un buen político? Frialdad, objetividad, racionalidad, ambición, que sea convincente, manipulador y que no tenga escrúpulos. Eso, que sea un psicópata. El problema es que en su búsqueda de felicidad, el psicópata, carente de emociones, al no encontrarla, siempre va un paso más allá. Aunque son buenos actores, los políticos psicópatas no son felices porque siempre desean más. El alcalde desea ser diputado, el diputado ministro, el ministro presidente de su país, el presidente de un país desea influir sobre sus homólogos del continente, después del resto de continentes y por último conquistar el espacio.
La conformidad no está en su genética. Siempre desean más poder, más dinero, más influencia, más respeto, más adulación, más placer. ¿Qué profesión puede otorgar un baño de masas coreando su nombre a una persona insegura y necesitada de cariño? Correcto, la política. El psicólogo McClellan agrupó en 3 las necesidades sociales básicas: de logro, progreso; de poder, influir, dominar y tener prestigio; y de afiliación, pertenecer a un grupo, ser querido, estar acompañado. Por lo que, desde este enfoque, el político incompetente tendría un sistema de necesidades descompensado y acentuado. Se preguntarán ustedes si el político no sufre de disonancia cognitiva. ¿Recuerdan aquellos actos que van en contra de los valores? Pues no. Para el político, el fin, ser presidente, justifica los medios, mentir para conseguir votos. Amolda sus valores para evitar la disonancia cognitiva. El político se dice a sí mismo que para mejorar el país, o enchufar a su cuñado para que cobre un pastón y deje de gorrearle los fines de semana, para mejorar un país hay que mentir. Así que mentir está bien si con ello conseguimos algo bueno. ¿Mentirían ustedes para acabar con la guerra de Ucrania? Sí, ¿no? Pues eso. Por ejemplo, Sánchez no miente, lava su conciencia cambiando de opinión. O su mujer no otorgaba ayudas públicas a empresas privadas por la cara o para cobrarse favores, sino que recomendaba otorgar dichas ayudas para que otros las concedieran en nombre de la mujer del presidente. Óscar Puente no llamó drogadicto al presidente de Argentina Milei en público, solo fue un pensamiento en voz alta delante de colegas y con cámaras delante. Claro, y por supuesto Hitler no mató a miles de judíos, estos se cayeron por las escaleras de los campos de concentración. Siempre hay una excusa para el psicópata. David Berkowitz, asesino en serie conocido por el nombre El Hijo de Sam, obedecía a un demonio que se manifestaba a través del perro del vecino. Richard Ramírez, el acosador nocturno, afirmaba estar bajo influencia de fuerzas malignas. Ed Gein quería crear un traje de mujer para convertirse en su madre fallecida. Henry Lee Lucas era controlado por una secta satánica. Herbert Mullin asesinaba a personas para evitar un terremoto catastrófico y salvar así a la humanidad. Peter Sutcliffe dijo que Dios le había ordenado limpiar el mundo asesinando prostitutas. Como pueden ver, los psicópatas nunca se hacen responsables de sus actos. El miedo es otra excusa potente en política. Muchos políticos deciden amenazar con tirar de la manta para salir impunes de sus actos. Y como buenos narcisistas, cuando las excusas y las amenazas no hacen su efecto, se ponen a insultar, sacando así la rabia de haber sido pillados. Otra táctica para conseguir votos y poder es estereotipar al enemigo. Así los votantes de PP y Vox son fascistas, ya que desde el PSOE se asimila a estos partidos a la ultraderecha y por ende a sus votantes. ¿Qué digo yo? ¿Esto de fascismo no empezó y acabó con la muerte de Mussolini? Pues sí, Duca, sí, el fascismo fue una invención de Benito Mussolini y nació con él y murió con él. Ahora tú ves y explícaselo a todos los idiotas que van diciendo por ahí que los otros idiotas son fascistas. Pero bueno, pues eso. En cambio, los votantes del PSOE, según los socialistas, es gente progresista, honrada, tolerante y demás cosas buenas. Vamos, gente majísima, porque ellos, los políticos del PSOE, son igual o más majos aún. En sociología se sabe que la pertenencia a un grupo es indispensable para el individuo para vivir en sociedad, e igualmente indispensable criticar al grupo contrario a la vez que se ensalza los puntos positivos del propio grupo. En este sentido, se puede concluir que o estás conmigo o contra mí. Elaborar y transmitir prejuicios y estereotipos con fines perversos ha sido puesto en relación con tipos de personalidad autoritaria, dictatorial o dogmática, pues una vez instalados en el subconsciente colectivo de la población, suelen quistarse durante años o siglos a través de una retroalimentación del discurso público controlado con eficacia con estos tipos de gobierno. Si para Sánchez los que no le votan a él son fascistas, igualmente para Pablo Iglesias los políticos son casta. Para Irene Montero todos los hombres son machistas, para Hitler los judíos eran meras cucarachas y para Stalin todo aquel que le llevaba la contraria era un cadáver andante. En una investigación del psicólogo Adomo tras la Segunda Guerra Mundial para hallar la respuesta al porqué del autoritarismo,
concluyó que las personas con carácter autoritario tienen rasgos clínicamente neuróticos, con complejos e inseguridades, miedos y fobias, y cuya tensión psíquica solo puede equilibrarse proyectando la ira sobre grupos marginales, débiles o minoritarios. Y lógicamente, muchos seguidores tendrán las mismas características psicológicas que su líder, pero con miedo a dar la cara. Puestos a ser sumisos, es preferible que tu amo sea el más fuerte. El psicólogo Gustav Buchowski dice: la obediencia y la sumisión ciegas a una autoridad autodesignada son posibles únicamente cuando el pueblo se siente debilitado por su propio yo y renuncia a la crítica y a la independencia conquistadas previamente. Ese debilitamiento puede manifestarse bajo el influjo de la ansiedad, el temor y la inseguridad. En tales circunstancias, el yo colectivo, hackeado por su sentimiento de impotencia, regresa a una etapa más infantil y busca ansiosamente ayuda, apoyo y salvación. Para ellos, el dictador es como la encarnación de sus propios ideales y deseos, la realización de su propio resentimiento y su propia grandeza. Estudios posteriores afirmaron que el uso de la autoridad no es exclusivo de la derecha política, sino de personas con rasgos autoritarios, indistintamente de su ideología política. La psicóloga Fátima Servián describe los rasgos del autoritario. Estos son: 1. No les importa herir a los demás y justifican su daño exaltando su sinceridad y honestidad. 2. No tienen tiempo para las personas, ya que están mucho más interesadas en sus resultados. 3. Castigan con dureza los errores que cometen otros, considerándose víctimas de una ofensa si no se hace su voluntad. 4. El autoengaño y la autojustificación son sus características principales. 5. Es un déspota, da órdenes y espera que éstas se cumplan inmediatamente. 6. Da por sentado que su sistema no solo es el mejor, sino que es el único coherente. 7. A diferencia de la personalidad psicopática, en que prevalece la manipulación, o las impulsivas, en que prevalece la rápida satisfacción de necesidades, el autoritario es esencialmente controlador, competitivo y a la vez necesita los cumplidos y la charla banal, sobre todo si trata sobre él y sus cualidades. 8. Es agresivo y mordaz cuando se lleva la contraria y siempre trata de intimidar psicológicamente a los demás. 9. Mostrar su poder es una forma de control y de advertencia. 10. Exigen explicaciones sin cesar y demandan disculpas. 11. Necesitan tener culpables para que sus emociones de frustración, rabia o ira tengan sentido. 12. No saben empatizar con otras personas, ya que hacer un esfuerzo por intentar comprender a los demás o ponerse en el lugar del otro les resulta muy difícil. 13. Suelen centrarse en ellas mismas y en sus necesidades. Y 14. Suelen tener expectativas muy rígidas de los demás y exigen unos principios y unas normas inflexibles que a menudo dan lugar a críticas destructivas. La agresividad está relacionada con el autoritarismo. Hoy en día se asume que la agresividad individual es adaptativa dentro de unos límites y que fuera de ellos los mecanismos son de tipo biopsicosocial, es decir, se conjugan procesos psicológicos internos con aprendizaje social y con una neurobiología que hace aumentar la tendencia a dichos comportamientos, haciéndolos consistentes. En sistemas totalitarios es habitual ver al dictador con una personalidad agresiva, puede que sutil, para provocar miedo en sus súbditos e impedir así rebeliones. Una de las causas de la agresividad es la frustración por estrés o anomia, término que introdujo Emil Durkheim y que se refiere a la incapacidad de la estructura social, principalmente gobiernos, de proveer a la sociedad de lo necesario para lograr sus metas. El proceso agresivo sería la imposibilidad de lograr objetivos, privación de gratificaciones, ser sometido a injusticias, sentir amenazada su integridad física o material o estar sometido a situaciones aversivas producen en el individuo tensión. Esta tensión genera sentimientos negativos, es decir, indignación, ira o desprecio. La no eliminación de estos sentimientos negativos genera conductas delictivas, de venganza y o restitución del daño, robo, chantaje, acoso, abuso de autoridad y daño físico contra cosas o personas.
Los actos delictivos alivian la tensión y se aprende para la siguiente situación de estrés. El siguiente paso para un gobernante o líder sería organizar actos violentos, colectivos o institucionales como genocidio, violación de derechos, esclavitud, xenofobia, guerras, violencia policial y o paramilitar, hambre, insurgencias, asesinatos políticos, terrorismo, tortura, migraciones o desplazamientos forzados de personas que no están de acuerdo con él, etc. Y la mayoría de los comportamientos ilegales, corruptos o inmorales tienen como autores a personalidades expansivas, sociables, simpáticas, atractivas y o impulsivas. Pues ahora me viene a la mente lo chabacano, que es el emérito. Pues sí, ahí lo tienes. En política, el neurótico no soportaría la presión que conlleva el cargo, pero si a esto se suma una alta extroversión, el individuo experimenta lo que Eysenck denominó impulsividad. Las personas altamente impulsivas prefieren la obtención de recompensas antes que evitar castigos por un mal acto, y esto sí es muy político. En contextos de poder, esta impulsividad se ve reforzada por el uso de drogas, sexo, dinero o conductas delictivas en general. Eysenck, años después, introdujo un tercer rasgo de personalidad, el psicoticismo. Según Eysenck, los individuos con un alto rasgo de psicoticismo tenderán a comportarse de forma agresiva, egocéntrica, impulsiva y a no desarrollar empatía con conductas poco gobernadas por las normas sociales. A ello añadió sus factores como frialdad, egocentrismo, impulsividad, antisocialidad, sin empatía, creatividad y rigidez. Si en la impulsividad el componente biológico era la excesiva dopamina, la causa del psicoticismo sería la dificultad de metabolizar serotonina, altos niveles de testosterona y bajos de según qué tipo de enzimas. Esto provocaría falta de adaptación a las normas sociales que solemos aprender a través de recompensa-castigo. No explicaremos aquí los distintos trastornos, que ya fueron explicados en otro de mis podcasts, así que sí diremos que para el psiquiatra y profesor Flores Colombino, Mussolini, Hitler, Tiberio, Calígula, Nerón, Pedro I de Castilla, llamado el Cruel, Cromwell, Marat o Robespierre eran unos auténticos paranoicos por su exagerada desconfianza y recelo. Claro está que aquí no hay diagnóstico, ya que también desconfiarían del médico que les diga que son enfermos mentales. Para el profesor Luigi Zoja, eran o son paranoicos Stalin, Bush, Maduro, Berlusconi o Saddam Hussein, aunque este suele ser etiquetado también como psicópata. Vaya lumbreras el Zoja este, coño, eso también lo sé yo. Bueno, sí, Duca, pero él lo aporta con pruebas. Es mi opinión que Pedro Sánchez puede sufrir este trastorno si realmente piensa que los medios de comunicación y jueces no afines a él confabulan para destronarle, inventando la corrupción de su mujer. Y digo si realmente lo piensa porque creo que es más una estratagema para hacerse el víctima y prohibir la publicación de noticias que pueden perjudicarle, convirtiéndose así en un dictador, pero a la sombra. El político con rasgos paranoides, nos dice Adán, percibe que casi todos los que le rodean le son infieles, desleales y que intentan dañarle o engañarle. Escritos, reuniones, fiestas, visitas, recepciones, informes, todo es reinterpretado como una conjura para quitarle el puesto o desbancarle el poder. El político histriónico es más actor que persona, exagera sus acciones en demasía, habla por los codos sin decir nada, buscan ser el centro de atención, mostrando ansiedad cuando no lo son, mienten para captar la atención y manipulan constantemente a los que les rodean. También son seductores, lo que les da una imagen de competentes. Tienen buena presencia, educación, simpatía, empatía, generosidad, compasión, etc. Y por supuesto culpan a los demás de sus propios fracasos. La psicóloga Isabel Serrano coloca en este trastorno a Carles Puigdemont. Sin duda, el trastorno más frecuente en los políticos es el de narcisista. Arrogancia, altanería, egocentrismo, búsqueda incansable de atención y admiración, sentido desmesurado de su propia importancia, necesidad excesiva y profunda de atención, carencia de empatía por los demás
delirios de grandeza, excesivamente atentos a las debilidades ajenas para quedar por encima de ellos, nunca se equivocan, nunca tienen la culpa, no sienten miedo o vergüenza, si se les descubre sienten rabia y surge la ira. El peso de la conciencia cuando se realizan actos ineptos, inmorales o corruptos es, por supuesto, en esta gente nulo. Buscan liderazgo para sustentar sus aires de grandeza y evitar mostrarse realmente como son, seres inseguros y cobardes. Entre los contemporáneos suelen ser etiquetados de megalómanos el presidente filipino Rodrigo Duterte, el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi, el príncipe heredero de Arabia Saudí Mohammed bin Salman, Donald Trump y Vladimir Putin. El político antisocial es el más cercano al psicópata en términos clínicos. Implica deshonestidad, mentira recurrente, impulsividad, irritabilidad, agresividad e incapacidad para planificar el futuro. Conlleva además despreocupación imprudente por su seguridad o la de los demás y sobre todo una patología falta de remordimientos como lo indica la indiferencia o la justificación del haber dañado, maltratado o robado a otros. Por supuesto, aquí entran muchos de nuestros políticos. La catedrática de comunicación Martín Yaguno resume el proceso así. Los psicópatas se infiltran con facilidad en el interior de los grupos, especialmente en contextos de falta de valores y con debilidades de razonamiento o pensamiento crítico. Una vez dentro, se van rodeando de un círculo ponerológico, es decir, individuos con patologías de carácter innatas o adquiridas por emulación, y este grupo suprime el individualismo, la tolerancia hacia el diferente y se caracteriza por el desprecio a quienes dicen representar. A partir del control de los medios de comunicación, el adoctrinamiento, el uso del doble discurso y la propaganda, lo que parecía desviado o aberrante, acaba por asumirse como normal. En esta situación, la sociedad se bloquea cada vez más, sobre todo la sociedad con sentido común, que no entiende el funcionamiento de unas instituciones disfuncionales y corruptas, ni a los funcionarios que trabajan en ellas. Cierto es que suelen ser etapas y que nada es eterno, pero visto, lo mejor que le puede pasar a un país es tener un gobernante menos malo que el anterior. Las críticas sociales pueden llevar al gobernante de turno a querer mejorar para no perder su poderoso privilegio. Vale, ahora lo entiendo. Entonces, una persona que es insegura de sí misma, un niño que no ha recibido amor de pequeño, se junta con otros como él y entonces forman un partido gobierno. A partir de aquí, como ellos son dioses y los demás somos mortales a los que se les puede utilizar en su favor, pues hacen lo que les da la gana. Es correcto, y los que les llevan la contraria son personas que no saben de lo que hablan o no tienen ni idea porque ellos son dioses. Para acabar, pasemos a la última parte del libro. Si la incompetencia es indeseable, porque se mantiene, 4 hipótesis. Primera hipótesis, persuasión. Dado que se da por hecho que un político honesto necesita razones y argumentos lógicos para convencer a la sociedad, algo costoso, el incompetente solo tiene que mentir. Así, bajar los impuestos supondría al honesto horas de estudio y un discurso entendible para la mayoría de cómo se supone que bajará los impuestos, cómo afectará esto a la economía del país, a quién se le va a recortar el presupuesto y por qué, etcétera. El político normal, entre comillas, se ahorra todas las horas de estudio y el largo discurso prometiendo, aquí está la mentira, bajar los impuestos para conseguir el poder mediante los votos de los crédulos y después ya se inventará alguna excusa para no cumplir. La excusa de Rajoy en 2011 fue que Zapatero había dejado muy poco dinero en las arcas, algo que se supone que ya debería saber, ya que había sido ministro de Aznar y jefe de la oposición, ya que el cerebro humano asimila mejor los atajos que las largas caminatas. Por esto, el coste de persuasión del honrado es infinitamente superior al del mentiroso. El honrado muestra con sus actos sus palabras, el mentiroso convence o manipula con sus palabras sin tener que demostrar nada. La psicología que acompaña a la manipulación es muy variada
y hay que subrayar que su eficacia radica en la dificultad de los ciudadanos para detectarla. Claro, porque el mentiroso desculturiza al pueblo con pan y circo y el pueblo haciendo cola para comprar las entradas. Si es que sois idiotas, La segunda hipótesis es la inmoralidad. Se justifica la inmoralidad si a cambio se obtiene algún tipo de ventaja. Órdenes impopulares o no morales, como por ejemplo el encarcelamiento de los terroristas sin ser juzgados, pueden excusarse por el tiempo que puede pasar en la calle mientras llega el juicio, la prisión preventiva. En nuestro país, el informe sobre la democracia en España, de 2012, de la Fundación Alternativas, reflejaba que los ciudadanos premian a los políticos que se corrompen si de alguna manera perciben que esa ilegalidad favorece al conjunto de la comunidad. ¿Se acuerdan del GAL y el señor X? Pues eso. Es decir, derrochar dinero público en beneficio de la comunidad es perdonable. En beneficio propio, no. Un ejemplo de ello fue Jesús Gil, que fue acusado, condenado y encarcelado al menos 5 veces en 12 años, en los cuales obtuvo 3 veces mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Marbella, debido a que siempre fue considerado eficaz para hacer de Marbella uno de los municipios más ricos, famosos y prestigiosos de España. Otra justificación para votar a políticos corruptos es el desconocimiento o la incredulidad sobre aquello de lo que se le acusa, o la fatal frase de todos lo hacen, a lo que añado yo que lo hacen porque les dejamos. Inmoralidad versus eficacia, ese es el dilema. Claro, si roba, pero ha sacado a todos los chorizos de las calles, pues bueno, me da igual que robe, ¿no? A mí ya me parece bien que no haya carteristas en el metro, por ejemplo. Cierto, así que nosotros, los humanos, los que votamos, somos un poco como ellos. Siempre miramos en beneficio propio y nos olvidamos del beneficio de la comunidad. La tercera hipótesis es la sumisión. Aquí entra la frase mal de muchos, consuelo de tontos. Le Bon, uno de los sociólogos pioneros, concluyó que en situaciones de crisis colectiva los individuos diluyen en la masa sus sentimientos de frustración, comportándose de forma totalmente diferente a como lo harían de forma individual. Un ejemplo de esto es el contagio de aplaudir. No vaya a ser que todo el mundo me señale por no hacerlo. Ser el único que alza la voz le convierte a uno en el foco de las represalias y el ser humano desea vivir tranquilo, ser uno más de su grupo y dejarse historias, lo que se llama tener conciencia colectiva. Freud dijo que la sumisión a un líder se debe a la necesidad de desarrollar nuestro yo ideal, personalizado en liderazgos fuertes. La debilidad mental en momentos de crisis origina que proyectemos nuestro yo ideal en la figura de nuestro líder y perdonarle así cualquier mal acto, creando, sin saberlo, un dictador. Los experimentos de obediencia ciega a la autoridad demostraron que renunciamos a nuestra identidad individual si consideramos a nuestro superior más capaz que nosotros. En 1921, el psicólogo Moore ya advertía que la obediencia es la conducta más reforzada desde la infancia y la desobediencia es la más castigada. Igualmente, los experimentos de conformidad del grupo también demostraron que asumimos las decisiones del grupo en el que estamos, aunque estemos en desacuerdo, para seguir perteneciendo a él. Es decir, reconocer que el partido político al que votamos es corrupto crea en nosotros disonancia cognitiva y, siendo coherentes con nuestros valores, deberíamos dejar de votarles. Pero dejar de votar al partido que hemos votado siempre significa dejar de ser de izquierdas, derechas, ecologistas, etc. Y por tanto significa vivir sin grupo, algo a lo que el ser humano primitivo no está preparado. Para sentirnos realizados necesitamos pertenecer a un grupo, ya sea ideológico, deportivo o político. Ser obediente como individuo y como parte del grupo es ser una buena persona, y nadie quiere ser la oveja negra, el paria o el solitario. Pero hay una esperanza, que el grupo tenga tanta hambre que se rebele. Sí, pues te morirás esperando. Lo sé, porque hoy en día la rebelión está muy castigada socialmente. Vayamos a la cuarta y última hipótesis, la obediencia intragrupal. Estar afiliado a un partido político significa acatar las órdenes del presidente del partido. Además de lo dicho anteriormente sobre la pertenencia al grupo, ser fiel al mandamás puede significar que en un futuro podamos ser nosotros
los que obtengamos poder y nos enriquezcamos con la corrupción. Llevarle la contraria puede significar que nos aseguremos seguir siendo pobres, y la esperanza es lo último que se pierde. Pero hay que tener claro a qué líder seguir, y eso lo dice la mayoría. Si la mayoría va vestida de rojo, pues seguiremos al líder rojo. Cuando el líder rojo pierda adeptos y estos se pasen al líder azul, nosotros con el azul. Eso o nos hundiremos con el de rojo. La mayoría siempre lleva la razón, aunque no la tenga. Esto mismo le pasó a Kennedy en la operación de Bahía Cochinos. Todos los asesores y gente próxima al presidente, incluido él mismo, pensaban que invadir Cuba sería fácil. Ninguno se opuso a la idea general. El problema vino cuando su exceso de confianza y superioridad militar evitó que estudiaran el terreno y planificaran mejor el desembarco, convirtiendo a Fidel Castro en un héroe salvador de la patria y posteriormente en un dictador. Pero a ver quién era el guapo que delante de asesores militares y políticos decía que podían perder si iban a ciegas. Estas decisiones suelen ser más extremas cuando se intenta a toda costa mantener la unanimidad, cuando existe liderazgo muy autoritario, una amenaza externa o una situación de baja autoestima colectiva debida, por ejemplo, a fracasos anteriores. Esto mismo le está pasando al PSOE de Pedro Sánchez, cuyo extremismo y cohesión grupal aumenta a medida que aumentan los casos de corrupción que les incriminan. Otros efectos colaterales son la creencia incuestionable de la moralidad del grupo, una visión estereotipada del oponente, presión para la conformidad, autocensura de los desacuerdos individuales, ilusión de unanimidad y autopercepción de invulnerabilidad. Así, estas 4 teorías explican a la perfección que ciertos superliderazgos, aunque sean destructivos, se mantengan e incluso consigan consensuar una opinión favorable a sus acciones, y han dado lugar a otras que también usan los políticos para conseguir sus objetivos, bien aprovechándose de la naturalidad de estos efectos o bien manipulándolos a su antojo. Otra de las grandes teorías de amplísima influencia en los partidos políticos y que explican los cambios de opinión o actitud de las personas dentro de ellos es la identidad social de Teifel. La teoría defiende que la intensidad en la pertenencia a un grupo aumenta cuando éste adquiere identidad, líderes, señales, objetivos, eslogans, etc., y que ésta aumenta en el momento en que se percibe una amenaza normalmente de otro grupo. Y para cohesión al grupo, nada mejor que una guerra. Ya lo dijo Reagan, el planeta se unirá cuando la amenaza venga del espacio. El problema está en quién dirigirá el planeta ante una catastrófica amenaza espacial. Pues ya te lo digo yo, el más inepto y el más enfermo de todos. De eso estoy seguro, Duca. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido el podcast? Bueno, no ha estado mal, pero 1 hora para decir que todos los políticos son unos enfermos mentales, pues ya te digo yo que eso ya lo sabía yo de antes. Bueno, sí, lo sabías de antes, pero ahora lo sabes con hechos y con estudios científicos. No quiero dejar escapar la ocasión para recordarles que todo esto viene muy bien al escándalo que ha salpicado a nuestra querida España, que es el escándalo de acoso de Rejón a mujeres, cuando no hace mucho, criticaba a todos aquellos acosadores, violadores, machistas. Este es un claro ejemplo del doble rasero con el que actúan nuestros políticos de hoy día. Y otro desgraciado que se irá de rositas, porque en este país ya se sabe que aquí todos tenemos un muerto en el armario. Dicho esto, pasemos a la sección de Teresa, libros y potingues. Hola a todos. Este mes os voy a recomendar de libro El juego del mal, de Marcos Nieto Pallarés. Era el primer libro que me leía de este escritor y me ha gustado mucho. La trama cuenta que los inspectores de homicidios Álvaro de la Torre y Elsa Bermejo tienen que investigar el asesinato de una mujer en La Moraleja, un exclusivo barrio de Madrid. La mujer tiene unos 30 años, está vestida como una muñeca y no hay huellas dactilares ni registro de ella. Aparece con un disparo de escopeta en la cara y una letra M tatuada detrás de su oreja. Los inspectores tendrán que enfrentarse, aparte de a la complejidad del caso, a sus propios fantasmas.
Me ha gustado mucho, tiene 320 páginas, os lo recomiendo. Y de potingue del mes, este mes os voy a recomendar una espuma limpiadora de la marca Naobai. Es una espuma muy densa, cunde mucho y elimina el exceso de sebo, pero no reseca. Tiene extracto de jengibre que mejora la circulación, limón para controlar los brillos y té verde que es antioxidante y antienvejecimiento. Me ha gustado mucho y tiene una relación calidad-precio bastante buena. 3,95 € en Druni. Y bueno, hasta aquí la sección libros y potingues de Teresa. Os deseo un mes de noviembre maravilloso a todos. Hasta aquí este video podcast. Recordarles que en el blog del autor, humanidadesporunhumano.blogspot.com, pueden encontrar artículos de su interés y los podcasts íntegros, con 2 secciones más. Asimismo pueden escuchar los podcasts en iVoox y YouTube Music. Gracias por su interés y no lo olviden, den un like, que es gratis, suscríbanse para no perderse los próximos videopodcasts, comenten si les apetece y compartan a los que se lo merecen. Buenos días, buenas tardes o buenas noches.